muy buenas noches. Mi nombre es Blanca Cecilia Aguilar Solís. Soy alumna de la licenciatura en Derecho y curso el segundo semestre. Hoy hablaremos de temas muy importantes para nuestra sociedad. Iniciaremos con nuestra primera pregunta, que es: ¿qué percepción tiene el pluralismo jurídico? Dice, pues este atraviesa diferentes momentos durante toda la historia y se representa cuando el derecho oficial no ha reconocido los distintos ordenamientos socialmente presentes, pues este expresa la existencia insertándose en una compleja variedad de interpretaciones de varios órdenes jurídicos pertenecientes a determinado territorio de un Estado y comprende muchas tendencias diferentes y características singulares, sociológicos y políticos, y que debe redefinirse y decidir si enfatizan los patrones de ordenamiento social concreto, aquello a lo que la sociedad normalmente realiza, o se centran en la identificación y ejecución de las normas. Segunda pregunta: ¿el Estado mexicano respeta la diversidad de sistemas normativos? Sí. En México es un proceso de reconocimiento jurídico a los pueblos indígenas. Es uno de los temas importantes que formalmente han implicado el tránsito de un régimen de monismo jurídico hacia uno de pluralismo jurídico. Este proceso ha implicado el reconocimiento de que en el Estado mexicano, además de tener vigencia y validez el marco jurídico estatal, también lo tienen las distintas justicias de las comunidades y pueblos indígenas. Pregunta número 3. ¿Existe el respeto a los derechos humanos dentro de los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas siempre han sufrido de discriminación y desprecio. Algunos avances para su reconocimiento como sujetos de derechos se obtuvieron a partir de los reclamos de los pueblos indígenas en 1994, con el surgimiento del movimiento zapatista. Si hablamos en especial de la zona altos del estado de Chiapas, es una incertidumbre que se vive a diario en esos lugares, porque se enfrentan cada día al intento de acceder a los servicios de salud, educación, política, entre otros, y enfrentan problemas de subordinación y discriminación, condicionados por su pertenencia cultural, lingüística o política. El pueblo no tiene derechos, pero sí obligaciones que cumplir para un líder, o sea, el gobierno. Uno de los problemas indígenas más importantes es el derecho a la salud, educación. En comunidades indígenas, este adquiere una relevancia y característica importante al conjugarse una serie de elementos que han hecho que estos pueblos originarios sean vulnerados social, económica y políticamente, en condiciones de desigualdad e inequidad en relación con el resto de la población, lo que ha conllevado a una grave discriminación y una gran violación a sus derechos. Hoy en día existen acciones que resultan preventivas y apoyan la construcción de relaciones horizontales para que las autoridades y los servidores públicos revaloren sus funciones a la luz del respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, sin importar sus diferencias culturales, su género o condición socioeconómica. Por mencionar algunos, tomando en cuenta este entorno de pluralidad cultural y las exigencias de estos colectivos, es que la CNDH ha realizado sus actividades de promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos, de las comunidades indígenas, con el objetivo de promover relaciones interculturales de respeto y diálogo que eviten que la comisión de conductas y actitudes de exclusión, discriminación y violencia hacia esos pueblos y sus integrantes, todo ello en las posibilidades de la existencia de mecanismos que hagan exigible y justiciable el derecho a la salud, a la economía, a la educación por parte de la población y del Estado, y las demandas alternativas que se han escuchado desde los pueblos, particularmente en relación y petición a sus derechos fundamentales para ser efectivos, que tienen que adquirir un sentido más operacional para la gente y que cuyo reto político y concordancia son los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y para contribuir a una convivencia armónica y a un ambiente de paz. Cuarta pregunta: ¿cuáles son los derechos sociales de mayor importancia para revertir la situación de los grupos vulnerables? Desde el punto de vista jurídico, los derechos humanos nacen de la dignidad intrínseca del ser humano. Esto significa que deben ser disfrutados por todos sin distinción de raza,
sexo, idioma, origen social, religión, nacionalidad, capacidades, ocupación y edad. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados del derecho internacional, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. Los derechos humanos también incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. También son un fundamento esencial para la paz, no solo entendida como una ausencia de guerra, sino como una convivencia positiva entre las personas. Quinta pregunta y última. ¿Por qué sufren desigualdad social las mujeres y los indígenas? Bueno, las mujeres indígenas sufren amenazas, represión y discriminación, por lo cual no pueden participar plenamente en los procesos sociales, económicos, políticos y familiares. Son las más discriminadas, más pobres y más excluidas, por lo que se requiere el reconocimiento de sus derechos humanos, sus derechos como ciudadana. Tres elementos que le han hecho susceptible a la opresión y marginación es que son mujeres, son indígenas y son pobres. La discriminación contra las mujeres indígenas se refleja en el mercado laboral, en el acceso limitado al sistema de seguridad social o de salud, las altas tasas de analfabetismo, la falta de acceso a alimentación, al agua, la falta de respeto a sus derechos culturales y la grave situación de pobreza y exclusión social. Para revertir estas condiciones, el gobierno municipal debe conocer las condiciones y causales de la violencia de género que sufren las mujeres indígenas del municipio, que conduzcan a generar condiciones de una vida libre de violencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres para que puedan ser escuchadas. Esta discriminación que viven las mujeres se debe determinar fortaleciendo liderazgos, acciones e invitando a la sociedad a unirse a estos objetivos para generar condiciones de una vida libre de violencia. Gracias por escucharme, agradezco mucho su atención prestada. Que pase una linda noche.